totalmente indignada, desprotegida y creo que justamente es el motivo por el que estamos marchando, ¿no? ¡Ni una menos! ¡Vivos nos queremos! Porque tengo una hija y porque quiero que crezca en un ambiente seguro. No quiero que tenga problemas al crecer por ser mujer, por ser niña. ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Quiero igualdad, quiero respeto, quiero paz para la mujer, quiero poder salir a la calle sin miedo, sin estar temerosa o miedosa. Señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres. Es algo que no nos deja tranquilos, no nos deja vivir en paz. No podemos estar en algún lugar con las nenas solas, con el miedo de que llegue alguien y se las lleve. ¡Vivas nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Vivas nos Ahora es visible, mucho más visible, porque hemos aprendido a salir del silencio, porque esto era una vergüenza, que a las propias mujeres nos coartaba la expresión. Han sido días muy difíciles para los ecuatorianos, para quienes vimos horrorizados cómo en Ibarra una joven mujer perdió la vida en manos de su expareja, mientras que en Quito otra ya había denunciado haber sido víctima de abuso sexual por parte de 3 hombres, conocidos, amigos suyos. A diario, los casos de mujeres víctimas de violencia van alimentando la indignación social, especialmente cuando a muchas la propia justicia les ha dado la espalda. Lo que le pasó a Marta ahora, a mi hermana le pasó hace 9 años lo mismo. Y la justicia, los jueces fiscales no hicieron nada. Y 9 años, el hombre que lo hizo eso, los amigos que dijeron ser desde hace años atrás, nunca, ellos están libres ahora. Hoy tengo una discapacidad porque me ahorcaron, me golpearon, me violaron. Hoy no callo más, no callo más. Porque ya no es justo que hagan esto. Deben ir presos. La gente que hace esto debe estar presa. Cuando se pidió la medida cautelar número 5, que es el abandono de los victimarios, la fiscal, a pesar de que mi madre, por huir de los golpes de mi padre, se cayó, se rompió 3 costillas y se afectó un pulmón, y que mi hermano de igual manera tuvo una denuncia porque se lanzó a atacar con un cuchillo doméstico a mi otro hermano. La fiscal consideró de que ninguno de los 2 agresores representa ningún tipo de riesgo alguno para mi madre y que más bien mi madre podía regresar a la casa cuando ella quisiera, ya que mi madre, una vez de que le dieron el alta por las costillas rotas, ella tuvo temor de regresar a la casa, no quiso regresar a la casa. Según la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 6 de cada 10 han sido víctimas de violencia. Son cientos de historias que se viven en silencio, pero que lamentablemente salen a la luz cuando toman el nombre de femicidio. Desde su tipificación en el Código Integral Penal en el año 2014 hasta enero del 2019 se han registrado 316 víctimas, un femicidio cada 3 días. Este delito es la manifestación extrema de la violencia machista. La mayoría de mujeres asesinadas ya registraban antecedentes de violencia de las que tenían conocimiento las instituciones públicas a cargo. 88 mujeres en el 2018, víctimas de una violencia tenaz, de una violencia extrema, con un odio hacia las mujeres. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Tenemos que despertar y empezar a decir basta, esto es un problema de derechos y por lo tanto no solo la sociedad, sino también el Estado, el gobierno tiene que preocuparse de una política pública que se concretice. Es vivir en un estado de estrés permanente desde la infancia hasta la vejez, sin ninguna duda. Es estar siempre en espacios de riesgo, pero también es desarrollar el valor y el sentido de la dignidad. En los procesos, quienes han sobrevivido a las agresiones físicas, psicológicas, son revictimizadas. Para la doctora Mayra Soria, los administradores de justicia todavía deben trabajar en un enfoque de género a la hora de tratar los casos. El machista no solo es el agresor, aquí es un tema de que todas las personas somos machistas.
El asunto es hasta qué punto yo soy consciente de que tengo sesgos machistas y prejuicios que debo de construir y eliminarlos. No solamente la Fiscalía debe tratar el tema con mucha sensibilidad en el caso, sino que también los juzgadores tienen que hacer un ejercicio de un análisis de justicia con enfoque de género que es distinto a otros temas judiciales que pudieran tener. Nosotros hemos luchado muy fuertemente justamente por evitar estos sesgos, estos temas de objetivizar a la víctima, indicándole que ella es la culpable o que ella habría dado pie. Entonces estos patrones culturales se tienen que cambiar en todos lados y evidentemente dentro también del tema jurídico. Desde la década de los 90, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la violencia de género no debe ser un problema privado. El movimiento femenino alrededor del mundo está peleando para erradicar la violencia y exigir sus derechos, que han sido anulados por una sociedad patriarcal. Nacer con sexo biológico masculino, por ejemplo, es natural que la persona sea más impulsiva, que sea más violenta, que sea más dominante, y que por nacer con sexo biológico femenino sea natural ser más tranquila, ser más maternal, ¿no? Una serie de conductas que se naturalizan solo por una condición biológica. Y sobre esa diferencia, lo que sucede es que, y ahí es cuando se empieza a comprender qué es esto del patriarcado, que sobre esa diferencia biológica que se asignan roles diferentes, a estos roles diferentes se les asignan diferentes valores. Y en ese sentido el riesgo es que se naturaliza la violencia, ¿no? Entonces en ese sentido se naturaliza la explotación, la violencia, el racismo, la xenofobia incluso. Denunciar al agresor es el primer paso para empoderar a una mujer en sus derechos, especialmente cuando la gran mayoría de casos de violencia lo protagonizan personas muy cercanas a la víctima. 6 de cada 10 femicidas fueron sus parejas, exparejas, esposos o novios. Nosotras podemos presentar las denuncias más allá de que las víctimas lo quieran hacer o no. O sea, ahí las leyes nos dan como la capacidad de que cualquier persona que tenga conocimiento, sobre todo si son personas que están en cargos de servicio como médicos, como profesores, profesoras, tenemos la obligación de denunciar. El ciclo de violencia es muy complejo y también es un poco injusto esperar que una persona con una alerta cambie su patrón de conducta en el que naturaliza la violencia, porque implica una deconstrucción digamos, una deconstrucción incluso de cómo comprendes el afecto y cómo comprendes la relación de pareja, que requiere un lapso un poco más largo, pero que frente a eso no podemos dejar de intervenir. El sistema de justicia cuenta con medidas de protección para estas mujeres y sus familias. Las denuncias se pueden realizar en las fiscalías y unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer. La salida del agresor del hogar de la víctima, la prohibición de acercamiento a la víctima, esto es para asegurarle la integridad a la víctima en su hogar, en su círculo social, en su lugar de trabajo. También la medida más frecuente, el pago de pensión alimenticia del agresor a la familia. Y la medida más frecuente es la boleta de auxilio. La boleta de auxilio es un documento legal creado para proteger a las víctimas y evitar así nuevos hechos de violencia. Desde el año 2014 hasta el 2018, en el Ecuador se extendieron 28.000 boletas a víctimas o miembros del núcleo familiar. Si bien esta es una medida efectiva, para la abogada Zobeida Aragundi, los problemas se presentan a la hora de ejecutarla. Muchas veces, desafortunadamente, las mujeres mueren con su boleta en su cartera, con la boleta de auxilio en su bolsillo, pero quien la ejecuta es la Policía Nacional y generalmente no hay una respuesta inmediata y oportuna del Estado para dar una eficiente respuesta a esta medida de protección. Si bien desde el año pasado existe la ley integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, poco o nada ha cambiado la realidad en el país. El Código Orgánico Integral Penal dicta de una manera discrecional, le entrega discrecionalmente al fiscal la facultad de solicitar esa medida.
Nosotros estamos pidiendo una reforma a esta disposición, porque dice cuando el fiscal crea oportuno, cuando crea conveniente, solicitará al juez que dicte alguna medida de protección, alguna medida cautelar. Y a veces la víctima que concurre al sistema judicial se encuentra con un fiscal que no está preparado, que no está capacitado para diferenciar el riesgo de una víctima de violencia versus el riesgo de otras víctimas en delitos comunes. Dentro del Código Orgánico Integral Penal, para los delitos cuya pena privativa de la libertad es de menos de 5 años, el procedimiento de investigación, la etapa preprocesal, puede durar hasta 1 año. Y en los delitos cuya pena privativa de la libertad es más de 5 años, solo la etapa de investigación puede durar hasta más de 2 años. ¿Qué víctima de violencia psicológica, sexual o física puede afrontar solo un proceso de investigación de todo ese tiempo? Estamos entonces solicitando mediante reforma legal un tratamiento diferenciado para víctimas de violencia. Los programas de atención y acompañamiento son una alternativa para las víctimas de la violencia de género. Estos servicios especializados van desde el área de psicología, trabajo social, asesoramiento legal, que son el área de atención integral, o el segundo nivel de prevención, que brinda un servicio especializado cuando ya se ha detectado los hechos de violencia. Sean estos judicializados, es decir, vengan ya con una medida de protección, o la comunidad que se acerca a solicitar un servicio. Por otro lado están los servicios de prevención primaria, que para nosotros son los servicios que a nosotros más les hemos dado relevancia en este último tiempo, porque en la prevención está obviamente evitar que más casos de violencia se registren. Así nació el Centro de Atención Integral Tres Manuelas, en Quito, que desde hace 4 años involucró a los varones generadores de violencia en diferentes grados. La finalidad del club es que los hombres inicien un proceso de reflexión acerca de su relación con la violencia. ¿Desde cuándo inicia esta relación que generalmente lo que ha hecho es destruir sus vidas y también de alguna forma destruir las vidas de sus familias? La gran mayoría de los hombres que asiste al Club del Buen Trato llegaron por una sentencia de jueces tras sus denuncias de agresión. En ese primer momento muchos llegan así odiando a todo el mundo, ¿sí? Entonces no quieren estar porque creen que es injusto incluso el que les hayan mandado. Pero una vez que ya bajamos las tensiones, una vez que ya están un poco más tranquilos, que se les explica el porqué de este proceso, entonces se inicia otro momento que para ellos también es fuerte, pero es necesario. Lo que nosotros buscamos es que tanto la víctima como el agresor hagan un proceso terapéutico, ¿sí? A veces se consigue, a veces no, porque hay resistencia también por parte de las víctimas a hacer el proceso terapéutico. Sin embargo, los que han hecho el proceso terapéutico llegan a determinar 2 situaciones. La una es una vez que ya han trabajado todo su dolor, todo su resentimiento, deciden continuar como pareja, continuar como familia. Entonces se les apoya con un proceso, con un acompañamiento de terapia de pareja. Roberto asistió al programa en el año 2017, luego de recibir una denuncia por agresión a su hijo. Todo este tiempo, a pesar de que uno lee, estudia, de pronto es preparado o no es preparado, de pronto no tiene todas las herramientas completas para poder pues, dirigirse a las personas, tener un comportamiento en casa, con los hijos, con los familiares, con las personas del trabajo, porque de pronto hay esa actitud machista, ¿no? Esa actitud machista que de pronto nosotros en algún momento parece normal. Es un poco difícil, ¿no? Porque supuestamente a nosotros nos han dicho: tú eres el hombre de la casa y tú no tienes que llorar, y si te caes, macho mijito, usted no tiene que llorar. Pues de alguna manera nos impiden que salgan nuestras emociones en el momento que deberíamos, pues por ejemplo, llorar, decir te quiero, te amo. Y son cosas que ya vienen desde muy atrás, ¿no? Daniel terminó hace poco el programa. El Club del Buen Trato ha sido el camino más armónico para terminar su relación con su expareja. Entonces, el venir acá quiere decir... Te comienzan a ver cosas de cuando tú eras niño y comienzas a entender un montón de cosas y ves la cadena que está, ¿no?
que está tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo, lo mismo, violencia, 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 y tú, en esa cadena tan soldada que está, decides entrar y cortarla. No es fácil explicarle a una persona que viene de un entorno familiar súper machista. No es fácil hacerle entender que de pronto el venir acá no te hace menos hombre. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres. La violencia de género cada vez toma rostros más complejos, ¿no? Y representa para los estados un desafío mucho mayor. El gran desafío también es encontrar el espacio para discutir la respuesta integral. El problema del machismo y de las agresiones contra mujeres no se soluciona con leyes ni con sentencias. Ayudan, sí. Nos motivan, sí. Sabemos y limitan, sí. Pero esa no es la solución. La solución está en las políticas públicas de prevención. Y las políticas públicas de prevención deben estar destinadas no solamente al ambiente público, que es la obligación del Estado y que debemos exigirlo, pero también en el ámbito privado, cómo estamos actuando las familias, cómo estamos actuando también la empresa privada, están apoyando campañas para erradicar la violencia, cómo están actuando el sistema educativo para la prevención de violencia. Esta vez fueron Marta y Diana, y cada día se suman más mujeres víctimas de la violencia machista. Quizá para muchos salir a las calles no resuelve nada, pero para nosotras es un llamado al Estado y a la sociedad para gritar que estamos cansadas de vivir con miedo, para que en familia cambiemos las formas de educar a nuestros hijos y que como adultos dejemos las conductas negativas aprendidas del pasado, porque no queremos tener que contar estas historias y porque hombres y mujeres merecemos vivir en igualdad de derechos y en paz.